Listo, buenas tardes nuevamente. Otro de los conceptos que nosotros tenemos que tener en cuenta como una propiedad coligativa y que de igual manera pueden ver en sus diapositivas donde está la definición de una propiedad coligativa es el punto de ebullición. Es la propiedad número 2 que vamos a ver. Recuerden que en el video anterior les expliqué la presión de vapor. Entonces voy a explicar el punto de ebullición. Para comprender el punto de ebullición, entonces hay que comprender otra vez a partir de diagramas gráficos como los que teníamos hace ratico, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener un líquido, listo, vamos a tener una sustancia en fase líquida y vamos a tener otra sustancia en fase gaseosa, otra sustancia pero en fase gaseosa por acá. ¿Listo? Lo que decíamos hace rato era lo siguiente, que esas partículas en fase gaseosa iban a querer salir. ¿Listo? Esas partículas en fase gaseosa iban a querer salir. Eso creo que ya me lo entienden, es por propiedad de los mismos gases. Ahora voy a tener el mismo recipiente con el mismo volumen otra vez, pero de manera cerrada, es decir, con una tapa aquí. Aquí voy a tener el líquido, listo. De cuenta que este es una sustancia en fase líquida y vamos a tener otra sustancia en fase gas. O sea, la misma sustancia que tengo en el dibujo 1 la voy a tener acá en fase gaseosa. Según el análisis que habíamos hecho, ya habíamos dicho que esa fase gaseosa va a querer salir, la tapa va a hacer presión hacia abajo, listo, esa sustancia en fase gas va a querer salir, la tapa va a hacer presión hacia abajo y eso va a ejercer una presión en el líquido. Voy a llamar presión 1 hacia la que está arriba y presión 2 hacia la que está abajo. Es decir, tapé, el gas no puede salir, va a ejercer una presión hacia abajo que la conozco como presión de vapor. Ahora, ¿cómo defino el punto de ebullición? El punto de ebullición se define como aquella temperatura, el punto de ebullición se define como aquella temperatura, el punto de ebullición lo voy a definir como aquella temperatura a la cual la presión que ese gas está ejerciendo sobre el líquido, es decir, P2, que también creo que me entienden que P2 es la misma presión de vapor, P2 o P de vapor va a ser igual a la presión 1. Esa presión 1 la vamos a conocer como presión atmosférica. Creo que todo el mundo estaría en la capacidad de entenderme que acá afuera de esto que dibujamos está el ambiente, llamémoslo así, ambiente. Entonces la presión 1 también se conoce como presión atmosférica. Entonces repito, el punto de ebullición va a ser el punto en que la presión de vapor va a ser igual a la presión atmosférica. Listo. El punto de ebullición va a ser el punto en el que la presión de vapor va a ser igual
a la presión atmosférica, pero como el punto de ebullición se mide con relación a la temperatura, en otras palabras, si yo necesito que este líquido se vaya a estado gaseoso, lo que tengo que hacer es que aumentar la temperatura. Entonces, el punto de ebullición es el punto en que la temperatura, o es el punto en que la presión de vapor es igual a la presión atmosférica, pero en el cual yo tengo que medir la temperatura. En las diapositivas está definido entonces cómo se define como aquella temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Ya les dije que no lo vamos a llamar P1, sino que lo vamos a llamar P atmosférica, y P2 no lo vamos a llamar P2, sino que lo vamos a llamar P de vapor. Entonces el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión atmosférica es igual a la presión de vapor. Ahora, en sus diapositivas pudieron encontrar un problema, ¿listo? En el cual me piden hallar el incremento en el punto de ebullición y me dan varios datos. Entonces, los datos del problema, entonces, por ejemplo, son que tengo 5 gramos de glucosa. Además de tener 5 gramos de glucosa, tengo 450 mililitros de agua. Y además de todo me dan K sub E. ¿Qué significa K sub E? Es una constante de ebullición. Entonces me dicen que la constante de ebullición es igual a 0.52 grados centígrados sobre metro. ¿Listo? Entonces estos son mis datos iniciales. Ahora la pregunta sería, ¿qué hago con mis datos iniciales? Entonces es muy fácil. Para hallar el incremento del punto de ebullición, yo voy a seguir la siguiente fórmula. Delta T, listo, TB, o sea, delta T de ebullición, delta T de ebullición, aquí voy a volverlo a escribir, delta T de ebullición es igual a la constante de ebullición por M. M significa molalidad. M significa molalidad. Ahora hay que averiguar qué es M. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hallar a M? Porque caso E ya me lo da el problema. Entonces M está definido de la siguiente manera, o lo puedo calcular de la siguiente manera. Moles de soluto, acuérdense que soluto lo vamos a llamar A mayúscula, sobre kilogramos de solvente. Acuérdense que solvente lo llamamos B mayúscula. ¿Listo? Entonces hago mi análisis de siempre y es, ¿qué es lo que yo quiero hallar? El cambio en el punto de ebullición. ¿Tengo caso B? Sí. Caso B sí lo tengo. Entonces con caso B no hay ningún problema. Ahora el problema es, tengo M, me dan las moles de A. No, pero puedo hallarlas. ¿Cómo? Tengo los gramos, sé que es glucosa, las puedo hallar. ¿Me dan los kilogramos de B? No. Me dan los mililitros. Entonces ahí surge una pregunta. ¿Cómo puedo pasar esos mililitros de agua
a lo que necesito, que son ¿qué? Kilogramos. Entonces, empecemos. Tengo entonces los siguientes datos: 5 gramos de glucosa, pero yo tengo que acordarme que la glucosa es C6H12O6. Teniendo la fórmula, yo puedo hallar a quién, al peso molecular. Entonces digo, tengo carbonos, tengo hidrógenos y tengo oxígenos. ¿Cuánto pesa el carbono? 12. No está de más pues decir que lo saqué de la tabla periódica. Hidrógeno 1 y oxígeno 16, todos estos valores aproximados. Tengo 6 átomos de carbono, tengo 12 átomos de hidrógeno, tengo 6 átomos de oxígeno, o sea que esto daría 12 por 6, 72, 1 por 12, 12, 16 por 6 daría 96, 2 más 2, 4, más 6, 10, pa' 1, 8, 9 y 9, 18, 180 gramos sobre gramos mol. ¿Listo? Entonces, yo ya podría hallar las moles del soluto. Obviamente, les repito que si me dieron agua, entonces el agua es el solvente y el otro será el soluto. En este caso el soluto es la glucosa, entonces yo tendría que moles de A, es decir, de soluto, es decir, de glucosa, van a ser iguales a los 5 gramos que me dio el problema sobre los 180 gramos sobre gramos mol que yo calculé. Entonces vamos a la calculadora y decimos que si yo divido 5, si yo divido 5 entre 180 y hago un análisis ahí dimensional simple de unidades para saber que voy bien, eso me daría 0.027, es decir, aproximadamente 0.03 gramos mol. Entonces, ya solucioné los gramos mol. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mirar cómo esos 450 mililitros de agua, mirar cómo esos 450 mililitros de agua, yo los paso a lo que yo necesito, que son kilogramos. Para eso voy a introducir otro concepto, que es el concepto de densidad. Entonces la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Les recuerdo que yo tengo 450 mililitros de agua y los quiero pasar a kilogramos. Entonces, es otro concepto que hay que aprenderse de memoria, porque no hay otra forma, que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Y como yo tengo agua, entonces también tengo que acordarme que químicamente está demostrado que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro. ¿Listo? Hacemos el análisis de siempre. ¿Tengo la densidad? Sí. ¿Tengo la masa? No. Es la que quiero hallar. ¿Tengo el volumen? Sí. ¿Cuánto es? 450 mililitros. Entonces yo podría decir lo siguiente: 1 gramo sobre mililitro, que es la densidad del agua, es igual
a una masa que yo desconozco sobre un volumen que yo conozco, que es ¿cuánto? 450 mililitros. Si se dan cuenta, 450 mililitros está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar, entonces yo tendría lo siguiente: 1 gramo sobre mililitro por 450 mililitros. Estos son 450 mililitros. Va a ser igual a la masa. Cancelo mililitros con mililitros y me queda que 450 gramos es igual a la masa. Si nos devolvemos, yo no los necesito en gramos, yo los necesito en kilogramos. La razón de la que yo la necesito en kilogramos es la letra M. Químicamente hay una tendencia a confusión. La masa se denota con la letra M y molalidad, que es lo que nosotros necesitamos, también se denota con la letra M. Entonces hay que tener en cuenta con qué es lo que yo quiero hallar. Esos 450 gramos no los necesito en gramos, sino que los necesito en kilogramos. Entonces hago un factor de conversión. 450 gramos por 100 kilogramos son 1000 gramos. Cancelo los gramos y eso me daría 0.45 kilogramos. ¿Kilogramos de quién? De agua. O sea, ¿kilogramos de qué? Del solvente. Tenga en cuenta una pequeña cosita, y es que yo le decía que los necesitábamos en kilogramos porque la fórmula que planteamos al inicio nos decía que el cambio en el punto de ebullición era igual a una constante de ebullición por la molalidad. Y dijimos que la molalidad iba a ser igual a moles de soluto, o sea, de A, sobre kilogramos de solvente. ¿Listo? Entonces yo tendría simplemente que reemplazar. Cambio en el punto de ebullición va a ser igual a la constante de ebullición, que esa constante de ebullición me la dio el problema. Yo no tengo que hallarla, es una constante y siempre se la va a dar el problema, que era igual a 0.52, era igual a 0.52 y las unidades eran grados centígrados sobre metro. 0.52, las unidades eran grados centígrados sobre metros. Entonces yo voy a tener una constante de el punto de ebullición que me dan, pero la fórmula me dice lo siguiente: el cambio del punto de ebullición, es decir, delta TV, es igual a la constante del punto de ebullición que me dieron, que es 0.52 grados centígrados sobre M significa molalidad, por, entonces voy a hallar la molalidad. ¿Cuánto me habían dado a mí las moles de A? 0.03 aproximadamente, dividido los kilogramos de B que me dieron 0.4
50. ¿Listo? Si yo quisiera opero todo eso, ya les digo cómo esta M la puedo cancelar con esta M, porque pues aquí hay la modalidad. Entonces ya les digo cuánto me daría eso. Cuidado al operar eso, si es necesario hacerlo por pasos, háganlo por pasos, por favor. No vamos a cometer atentados matemáticos, por favor, si son tan amables. Entonces yo tengo 0.03 dividido 0.450. 0.03 dividido 0.450, eso me daría 0.066, es decir, esto me da 0.066 por 0.52. Por eso les pido el favor de que lo vayan haciendo por partes, porque no sabemos en qué momento nos vayamos a confundir. Entonces aquí sería 0.52 0.52, listo, 0.52 por 0.016, 0.066, y eso me daría un valor de 0.032. Ese sería el valor del incremento. Entonces ahora hay que concluir, que es lo más importante. 0.032. Entonces otra vez volvemos a lo mismo. Vamos a hacer un análisis de conclusión. Yo por un lado tenía el agua solita. ¿Listo? El agua solita hierve a ¿qué? A 100 grados centígrados. Eso es lo que hierve el agua normal. Y por el otro lado tenía agua más glucosa, que era mi solución, y eso me dio un cambio de 0.032 grados centígrados. Entonces, como eso fue el cambio que me dio, entonces yo llego y digo 100 grados centígrados que hierve el agua normal más 0.032 grados centígrados que me dio el cambio. Entonces esta agua va a hervir a 100.032 grados centígrados, es decir, entre el agua solita y el agua con algo, yo voy a alcanzar una mayor temperatura cuando le echo algo. Por eso tal vez han escuchado que si yo quiero que el agua quede más caliente, entre comillas, tendré entonces que agregar un soluto. Muchas gracias.